Muy bien, mis amados hermanos, una vez más me da gusto saludarle hoy en esta tarde ya, tarde de domingo. Qué bueno que se decidió venir para acá y ya se están, en vez de alejarse, se están alejando, ¿no? Acérquense más, hermanos. Van a ser buenas las pedradas, nada, no se crean. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con la serie que estamos enseñando domingo a domingo. Les encargo, por favor, que cierren esa puerta. Gracias. La serie se llama Verdaderamente Libres, con el tema 8, que le titulé Libres de la ansiedad, ¿sí? No de la ancianidad, de la ansiedad, ¿sí? Texto base, Mateo 6, versos 31 y 32. Ese es nuestro texto base que vamos a ver hoy. Miren, mis hermanos, la Biblia tiene mucho que decir sobre la ansiedad. Si usted se fija y busca en la palabra, la Biblia habla acerca de la ansiedad. Aunque la palabra en sí, mis hermanos, no se encuentra con tanta frecuencia, para sustituir esta palabra se utilizan sinónimos como problema, pesadez, angustia y preocupación. ¿Cuántos hoy en esta mañana traen esa situación? ¿Cuántos traen esa ansiedad, esa preocupación, esa angustia? ¿Sí? Ahorita vamos a ver aquí cómo podemos salir de esto. Las causas específicas, mis hermanos, de la ansiedad son probablemente más de las que se pueden enumerar. Pero algunos ejemplos de la Biblia, mis hermanos, señalan algunas causas generales. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 32, Jacob vuelve a casa después de muchos años de ausencias. No sé si lo recuerda, ya lo hemos estudiado. Y una de las razones por las que había salido Jacob de casa era para escapar de la ira de su hermano Esaú. ¿Se acuerda? A quien Jacob había robado la primogenitura y también le había quitado la bendición de parte de su padre, fíjese, de parte de Isaac. Ahora, cuando Jacob se acerca a su tierra natal, se entera de que Esaú viene a su encuentro con 400 hombres. Fíjese, ¿sí? Inmediatamente Jacob se pone ansioso, esperando una horrible batalla con su hermano. Y en este caso la ansiedad, mis hermanos, es causada por una relación rota y una conciencia culpable, ¿sí? La ansiedad fue causada por eso. En Primera de Samuel, en el capítulo 1, Ana está angustiada. Si ha escuchado esa historia, Ana está angustiada porque no podía concebir hijos y era objeto de burlas por parte de Penina. ¿Se acuerda? Penina, la otra esposa de su marido. Su angustia se debe a los deseos insatisfechos y al acoso de una rival. ¿Sí? Eso es la angustia que ella tenía. Y el pueblo judío estaba angustiado por un decreto en Esther 4. En Esther 4, el pueblo judío está angustiado por un decreto real que permitiría la muerte, ¿verdad? Una masacre al pueblo judío. Y la reina Esther, mis hermanos, está angustiada porque planea, o más bien ella planeaba arriesgar su vida en nombre de su pueblo. ¿Y cómo era esto? Ella tenía que presentarse con el rey, iba a irrumpir sin que el rey la haya llamado. Y hacer eso era la muerte, mis hermanos, para una reina, ¿sí? Y el miedo a la muerte y a lo desconocido es un elemento clave también de ansiedad, ¿sí? No toda la ansiedad es pecaminosa, mis hermanos. En 1 Corintios 7:32, Pablo afirma que un hombre soltero está ansioso por complacer al Señor, ¿sí o no? Mientras que un hombre casado está ansioso por complacer a su esposa. Eso es lo que dice ahí en 1 Corintios 7:32. Y en este caso, mis hermanos, la ansiedad no es un temor pecaminoso, sino una profunda y correcta preocupación. Probablemente, mis hermanos, el pasaje más conocido sobre la ansiedad proviene del Sermón del Monte, ahí en Mateo 6, que vamos a estudiar. Por favor, ve ahí Mateo 6, 31 y 32 para orar y comenzar con el tema. ¿Tiene ya Mateo 6, 31?
Dice, no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, ¿verdad? Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia entre nosotros. Nos hemos regocijado, Señor, en tu presencia, adorándote, alabándote. Y hoy, Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón para recibir la instrucción de tu palabra. Y no solamente eso, sino también la corrección de tu palabra. Nosotros estamos dispuestos, Señor, para recibirla, para atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y es como espada de dos filos que me penetra hasta en lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y miren, mis hermanos, hace unos pocos meses se hizo una encuesta sobre los pecados favoritos de los estadounidenses, de los norteamericanos, de los gringos, pues, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor pecado de los estadounidenses? Podría usted preguntarse. ¿Usted cuál cree que pueda ser este pecado mayor? Mire, muchos podrían pensarse que la pornografía es el pecado mayor de los estadounidenses, de los gringos, o comer en exceso, o la codicia quizá, ¿sí? Pero el pecado principal, mis hermanos, es la ansiedad y la preocupación. De verdad se los digo. Usted ve, ay, es que está enfermo de ansiedad. Ah, caray. ¿Sí ha escuchado hablar de eso? Aquí es muy común eso, esa enfermedad. Yo nunca la había oído en México esa. Cuando llegué aquí, todo el mundo está enfermo de ansiedad. ¿Sí se ha fijado en eso o no? Y es un 60%, mis hermanos, de los estadounidenses que dicen que a menudo sienten la tentación de preocuparse debido a la ansiedad. ¿Sí? Todos tienen un cierto nivel de estrés, mis hermanos, y de ansiedad en sus vidas. Sin embargo, cuando esto cruza la línea, mis hermanos, hacia la preocupación, eso ya es pecado. Cuando cruza esa línea. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, mis hermanos, es angustia por las incertidumbres futuras, ¿sí? Porque no tienes a ciencia cierta qué va a pasar el día de mañana. Y ahí es cuando viene la ansiedad. Se caracteriza por agitación mental y malestar. Eso es la ansiedad. Tiene que ver principalmente con lo que puede suceder en el futuro, ya sea cercano o lejano, real o imaginario. Y viene la ansiedad. Ahora, ¿qué causa la ansiedad? La ansiedad es causada por amenazas reales o imaginarias a nuestro bienestar. Sí. Nos sentimos vulnerables e inadecuadamente protegidos contra estas amenazas. Amenazas como el rechazo social, el daño físico, la enfermedad, la pobreza, la muerte y una amplia gama de otras amenazas que provocan la ansiedad en nuestras vidas. ¿Sí? La ansiedad, mis hermanos, tiene tres elementos principales. Es la inseguridad, una de ellas es la inseguridad, ¿verdad? Porque tú dices, estás inseguro porque piensas que algo malo va a suceder. Es por decir esto, si no llego a tiempo al trabajo, me van a correr, algunos dicen, ¿no? O si no voy al trabajo, puedo perderlo. Y eso ya genera una inseguridad, ¿sí o no? Otro elemento principal para la ansiedad es el desamparo, mis hermanos. No hay nada que pueda hacer, ¿verdad? Dicen algunos. Y por ejemplo, pueden decir, esta deuda, ¿cómo voy a pagarla? Debo mucho, es imposible pagarla. ¿Qué voy a hacer? Y viene el desamparo, ¿no? No sabes qué hacer con todo lo que debes. O también viene el aislamiento por la ansiedad. Ese es otro elemento principal, el aislamiento. Y dices, no hay quien pueda ayudarme, ¿no? Y usas la frase de, ¿quién podrá defenderme? ¿Ya? Y esto, mis hermanos, tú puedes decir, esto que yo tengo, nadie lo puede solucionar.
esta enfermedad que yo tengo, nadie lo puede solucionar, y te apartas, te aíslas de los demás. Nuestro Señor, mis hermanos, nos advierte de que no debemos de estar ansiosos por las diferentes preocupaciones de la vida. No debemos de estar ansiosos. Para el Hijo de Dios, mis hermanos, incluso las necesidades como la comida y el vestido no deben de ser motivo de preocupación, mis hermanos. ¿Sí? Utilizando ejemplos de la creación de Dios, Jesús enseña que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y tiene cuidado de ellas. ¿Cuántos dicen amén? Él conoce nuestras necesidades y Él tiene cuidado de ellas. ¿Sí? Mire, el verbo meribnao, es la palabra griega, aparece hasta 4 veces en este texto de Mateo 6:25 al 34. Y da la idea de estar muy preocupado, de estar abrumado hasta el punto de generar inquietud y desasosiego. ¿Sí? Y esta palabra meribnao es una palabra rara, ¿verdad? Meribnao, si con trabajo sé el inglés y ya se me está olvidando el español, y ahora yo con mi griego, ¿verdad? Esta palabra meribnao es la misma palabra que Jesús utiliza para reprochar a Marta por su actitud, que era una actitud afanada y turbada, ¿verdad? Ve ahí en Lucas, deje un apartado en Mateo y vaya por favor a Lucas en el capítulo 10, verso 38. Lucas 10, verso 38. Y vamos a ver lo que Jesús habla acerca de esta mujer afanada y turbada. ¿Sí? ¿Lo tiene? Dice, aconteció que yendo de camino, está hablando de Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Versículo 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta, ¿qué dice ahí? Se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Fíjese, qué osadía de esta mujer, ¿no? Ir con el maestro y decirle, ¿qué no tienes cuidado? Mira, nadie me ayuda. Yo creo que Marta debería de llamarse Zoila, ¿no? Soy la que barre, soy la que plancha, soy la que hace el quehacer, ¿verdad? Estaba allí Marta afanada y turbada porque María no le estaba ayudando. Y fue y regañó al maestro, fíjese, qué tremendo, ¿no? Entonces dile que me ayude, dice. Y el versículo 41, ¿qué le responde Jesús? Jesús le respondió y le dijo, Marta, Marta. ¿Cómo le dijo? ¿Y qué más? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos afanados y turbados con tantas cosas? Que ni tiempo tenemos para el Señor, que ni tiempo tenemos para orar, que ni tiempo tenemos para leer las Escrituras. Estamos afanados, mis hermanos, ¿sí? Y eso el Señor nos puede decir. ¿Cuántas Martas hay aquí, pues? Levante su mano, ¿cuántas Martas son? Nomás uno, muy bien. Pero sea sincero, hermano, acuérdense que la mentira es pecado. Entonces, a veces nos comportamos como Marta. Estamos afanados, estamos turbados con tantos quehaceres que no prestamos atención al Señor. Descuidamos que el Señor está allí, ¿sí? Y por estar afanados y turbados, no nos acercamos a Él. ¿Y Marta qué? Dijo, no, yo no me voy a afanar, yo no me voy a turbar, yo no voy a tener esa ansiedad de que, deja de arreglo todo para que todo se vea. Va a venir mi suegra y hay que arreglar la casa. Ya tienes a todos limpiando las ventanas y las puertas y todo, ¿no? Nunca haces el quehacer, pero como va a llegar tu suegra de visita, no, hombre, limpias hasta la alfombra y todo, ¿no? Y le dio risa porque usted lo ha hecho, ¿verdad? Pero estamos todos afanados y turbados. Entonces, dice Jesús, estás afanada y turbada. Pero le dice en el versículo 42, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era esa buena parte, mis hermanos? Estar a los pies de Jesús. Esa es la mejor parte, mis hermanos. Estar a los pies de Jesús. Y ese tipo de ansiedad es claramente, mis hermanos, condenada en la Biblia, porque en su base hay una falta de confianza en la provisión de Dios.
Implica, mis hermanos, en la práctica negar dos atributos básicos del carácter divino, ¿sí? Es decir, negamos la fidelidad de Dios y su providencia, ¿sí? Es hacer a Dios pequeño, convertir al Todopoderoso en un Dios de bolsillo, un Diosito, ¿sí? Ay, mi Diosito, ay, Diosito. La ansiedad existencial, mis hermanos, es estar afanoso. Es un pecado que requiere arrepentimiento, ¿eh? Este es un pecado que requiere arrepentimiento. Y su mejor tratamiento, mis hermanos, radica en poder exclamar como el salmista con plena certeza. El Salmo 31, 14, 15, yo se lo leo parafraseado. Este salmista clamó y exclamó y dijo: mas yo en ti confío, oh Dios, en tu mano están mis tiempos. Tenemos que confiar en el Señor. Nuestros tiempos están en sus manos. Ahí estamos todos afanados, todos apresurados por llegar temprano a la iglesia. Ándale, mujer, apúrate. Bueno, tengo fe, hermanos, ¿verdad? Apúrate, mujer, porque si nos va a hacer tarde hay que llegar temprano, porque si llegamos tarde nos tocan en los lugares del lado, ¿verdad? Ya no alcanzamos lugar. Y ahí están, allí todos afanados, turbados, manejando, arrebasando en el freeway, ¿verdad? No, mis hermanos, tranquilos, van a llegar a tiempo, ¿sí? Nomás no llegue la bendición. Vayamos entonces, mis hermanos, a Mateo 6:25 para ver este tipo de ansiedad, ¿no? La ansiedad sobre las cosas materiales. Mateo 6:25, ¿sí? Dice Mateo 6:25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y no debemos, mis hermanos, de enredarnos con preocupaciones por cosas de este mundo, ¿eh? No, porque nuestra vida es más que esas cosas que el mundo ofrece. Nosotros podemos ser tan fieles, o sea, ser tan fiel a Dios, podemos ser tan fieles a Dios a través del cuidado como a través de la codicia también. O sea, podemos cuidar nuestras cosas, pero también podemos codiciarlas. ¿Sí se fija? Y hay una diferencia entre un sentido piadoso de responsabilidad y una preocupación no piadosa. Hay una diferencia. Sin embargo, una preocupación no piadosa a veces se disfraza de responsabilidad. Y es que algunos dicen: es que no he ido a la iglesia. Oye, hermano, ¿cómo estás? ¿Por qué no has venido? No he ido a la iglesia porque es que tengo que trabajar, hermano. Todo ahí con la ansiedad, ¿no? ¿Cómo se dice? Con la ancianidad. No, ansiedad. Ya ve, por andar, ¿eh? La ansiedad, ¿no? De que es que tengo que trabajar. Es que tengo que trabajar porque si no, pues, ¿con qué voy a pagar los biles? Pero el Señor tiene cuidado de todas esas cosas, ¿sí o no? Y continúa diciendo el versículo 25, ¿verdad? Dice: no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y estas tres cosas, mis hermanos, absorben toda la atención de aquellos que están viviendo sin Dios en este mundo. La gente está, usted véalos. Por eso los gringos, los norteamericanos, los estadounidenses están todos ansiosos, tienen ansiedad, porque quieren suplir estas cosas. Quieren suplir la comida, la bebida y lo que han de vestir. ¿Sí o no? Por eso andan todos, no, y no nomás eso. Eso dice la palabra, pero aquí abarca varias cosas, ¿no? Como la casa, el vehículo, todas esas cosas, mis hermanos. Y todo esto a veces se convierte en un Dios, ¿sí? Y hacemos al Dios a un lado, al Dios verdadero. Algunos se preocupan por las marcas de vestimenta, ¿no? Porque si no es Louis Vuitton, Vuitton, ¿cómo se dice esa marca? O Versace, pues no visten nada. Y sabe que esa ropa es cara, ¿no? Imagínese, ¿cuánto cuesta un bolso de Louis Vuitton? ¿O cómo se dice? ¿Vuitton? ¿Vuitton? Sí, ¿verdad? Ok, no es que yo. Pero ¿cuánto cuesta una bolsa de esas, mis hermanas? La más barata, mi hermana, ¿no? 2,000 la más barata. De ahí para arriba. ¿Cuántas tienen una de esas? ¿No? Porque ya le íbamos a reprender, mi hermana. No, está bien. Pero
Imagínense, hay personas que se preocupan por eso. Si alguno tiene de eso, bueno, Dios se la dio, ¿no? Qué bueno. Pero no es pecado tener tampoco eso. Pero hay gente que está afanada por obtener. Y ahora quiero el nuevo teléfono, por ejemplo, ¿no? El nuevo teléfono quieren. Y ahora ya sacaron el 14. ¿Y sabe que ya había gente formada esperando el nuevo iPhone 14? ¿Para comprarlo? ¿Y qué diferencia tiene de uno del otro? Pues sí, no tiene ninguna diferencia, ¿verdad? Nada más que es el 14. Es la única diferencia. Y la gente está afanada, está angustiada, está ahí con la ansiedad de obtener el nuevo teléfono. ¿Cuántos ya lo tienen? Entonces no puedes decir que Jesucristo se preocupó por lo que comería, ¿verdad? Él no se preocupó por eso. No se preocupó por lo que iba a beber o lo que iba a comer, ¿verdad? Porque su comida y su bebida consistía en hacer la voluntad del Padre. Jesús no se preocupaba de qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a beber. Él no se preocupaba de eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre. Y si no me cree, vaya por favor al Evangelio de Juan, dejando un apartado ahí, en el capítulo 4, verso 31. Vamos a leer del 31 al 34, lo que dice la palabra del Señor aquí. Mire, vaya, Juan 4, 31. ¿Lo tiene? ¿Sí lo tiene? Dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Pensaban que ya había comido su In-N-Out del maestro, ¿verdad? Dijeron, no, pues ya se nos adelantaron. Y ahí venían con las tortas ahogadas. Y pues ya el Señor dijo, no, pues yo ya no tengo hambre, ¿verdad? Y Jesús les dijo, mira, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Ya ven? El Señor no se preocupa por qué va a comer. Su comida es hacer la voluntad. Y de nosotros debería ser lo mismo, mis hermanos, hacer la voluntad del Señor. Vaya a Romanos, por favor, 14, 17. Romanos 14, 17, para ver algo acerca también de esto. Y nos va a quedar un poco más claro, ¿verdad? Vea Romanos 14, 17. ¿Dije 4? No, es 14, 17. Romanos 14, 17, ¿lo tiene? Vea lo que dice, porque el reino de Dios, ¿qué dice? No es comida, ¿y qué más? Ni bebida, sino ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ya vio? Y el 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aleluya. Y nosotros, mis hermanos, debemos de interesarnos de las cosas correctas, ¿sí o no? Las cuestiones de la vida. Y después dejamos la administración y la preocupación de las cosas materiales a nuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? O sea, tenemos que preocuparnos de cosas más importantes que estar afanados ahí. Las cuestiones de la vida, mis hermanos, es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que el Padre quiere para tu vida? Cada uno debe de saber cuál es el propósito, cuál es la voluntad que Dios quiere para cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Y continúa diciendo el versículo que estamos leyendo, el 25, dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Sí o no? Sí, la preocupación de la que Jesús habló degrada al hombre al nivel más bajo, mis hermanos, que solo se preocupa por las necesidades físicas. Y tu vida, mi hermano, es más y tienes asuntos celestiales que perseguir. ¿Sí? O sea, mira, hermano, lo que tienes aquí no te lo vas a llevar. Nada te vas a llevar. Y ahí están todos ansiosos. No, tengo que comprar una casa. Tengo que comprar un auto. Con el que tienes es suficiente, te lleva donde quiera que vaya, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquí hay una hermana que acaba de comprar una camionetita, el Señor la bendijo y anda en ella para todos lados. ¿Ah? Y nada le duele la camioneta. Y es una camioneta viejita, pero ahí anda la camioneta, no anda buscando un nuevo modelo, ¿verdad? O sea, debemos estar conformes con lo que Dios nos da, ¿sí?
Mire, y no tiene nada de malo las riquezas. No tiene nada de malo. Lo malo es el amor a las riquezas, al dinero. El dinero no es pecado en sí. El Señor no está peleado con las riquezas. Entonces dice el verso 26, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos o argumentos en contra de la preocupación. Vea el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren, mis hermanos, Dios provee para las aves y las cuida. ¿Se fija? Por lo tanto, debemos esperar que Dios también va a cuidar de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo le hago una pregunta. ¿Usted ha visto alguna vez alguna ave del cielo preocupada o afanada por el día de mañana? Ahí está el pajarito, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a comer el día de mañana? Ya las semillitas que tenía aquí guardadas ya me las comí. Ya no hay más gusanos que comer. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Usted ha visto una ave así? Hasta se ve mal, mire, hasta se rió, porque se ve ridículo. Y sabe una cosa, nosotros así nos vemos delante del Señor, preocupados y afanados. Y digo nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Digo, porque los que no conocen a Dios y los que no son hijos de Dios, pues ellos, es como dice ahí, ¿verdad? Los gentiles, o sea, están detrás de esas cosas. Pero nosotros debemos de confiar en el Señor y no estar preocupados de qué comeré y qué beberé. El Señor alimenta a las aves y las aves no están preocupadas. ¿Sí se fijan eso o no? Pero, sin embargo, mis hermanos, tomen nota. Las aves no se afanan, pero las aves sí trabajan. Sí trabajan. Las aves no solo se sientan con las bocas abiertas esperando a que Dios las alimente. Ellas van y buscan su alimento. Lo encuentran y luego va y lo reparten también a sus hijitos. ¿Sí los ha visto estas aves? Y están los pajaritos, pues no pueden depender más que de la mamá. Pues ellos sí abren la boca porque la mamá llega y les da de comer. Pero trabaja las aves. No esperan. O sea, Dios las sostiene, pero también trabajan en buscar su alimento. ¿Sí? Y yo veo sus caras que sí están entendiendo y eso me da gusto. Este argumento, mis hermanos, sin fe no tiene sentido, ¿sí? Dios es tan soberano sobre el universo que aún la alimentación de un ruiseñor cae dentro de su cuidado. ¿Sí o no? Y continúa diciendo Jesús en el versículo 26, ¿no valen más vosotros, no valéis vosotros mucho más que ellas? Sí, mis hermanos, nosotros valemos más que las aves. ¿Sí o no? Porque Jesús murió por nosotros y ese es el valor que tenemos. La muerte, la sangre de Jesús, ese es el precio que nosotros tenemos. Así que nosotros valemos más que las aves. Y la preocupación, mis hermanos, que mucha gente tiene por las cosas materiales de la vida, está arraigada en una comprensión reducida de su valor ante Dios. Y no comprenden cuánto los ama y los cuida a Dios. No lo comprenden. ¿Sí? Y miren, nosotros decimos... Por ejemplo, bueno, mi familia, yo hablo de mi familia y yo, decidimos cuando llegamos a este país no dejarnos abrazar o comer por este sistema que este mundo o que este país te da, te ofrece, ¿verdad? Porque mire, el sistema de este mundo, como ya lo hemos visto, tiene la mayoría de habitantes de esta nación, los tiene afanados. ¿Por qué? Porque si no te endeudas, pues no eres nada. No generas crédito. Necesitas endeudarte, estar todo afanado y angustiado y ansioso para poder generar crédito. ¿Sí o no, mis hermanos? Desmiéntame. Ese es el sistema de este país. Por eso muchos norteamericanos están todos angustiados y endeudados. Es más, este país es el país más endeudado del mundo ahorita. De verdad se lo digo. Entonces, estamos metidos en ese sistema. Y nosotros decidimos no entrar en este sistema de estar afanados, angustiados. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen de 2 a 3 trabajos. ¿Sí o no? Mire, hace poco el amigo de mi hijo
Él vino de República Dominicana. ¿Cuántos lo conocieron a José? ¿Verdad? Él vino de República Dominicana con permiso, con un sponsor, para poder trabajar en los Estados Unidos como estudiante, ¿no? Les dan un programa. Y él fue a Reno, pues, ¿verdad? Allí en Nevada estuvo trabajando 2 meses nada más, lo que duran sus vacaciones. Pero trabajó día y noche. Él trabajó, nada más descansaba 4 horas, mis hermanos. Eso sí, pues se fue con sus buenas ganancias, ¿no? Pero ¿a qué precio, no? Y nosotros decíamos, oye, José, pero pero ya la próxima ya no vuelvo a hacer eso. Dice, porque así era una angustia, dice. Y es que luego si no nos cuidamos nos metemos al sistema. ¿Por qué? Porque queremos ganar dinero, porque queremos hacernos de nuestras cosas rápidamente, pero con lo que Dios nos da es más que suficiente, ¿sí o no? Entonces, el sistema de este país, si nos descuidamos, nos absorbe. Versículo 27, mis hermanos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y la preocupación, mis hermanos, no logra nada. No podemos añadir nada a nuestras vidas al afanarnos, mis hermanos. Puede haber pecados más grandes que la preocupación, pero no uno más autodestructivo e inútil como este, que es la ansiedad. ¿Sí? Mire, el griego antiguo puede significar añadir a la vida en vez de añadir a la estatura. ¿Sí? Pero el pensamiento en sí es el mismo, mis hermanos. ¿Acaso alguien puede añadir un día más a su vida? Levante su mano el que pueda añadir un día más a su vida. No, ¿verdad que no? Nuestros días, mis hermanos, ya están contados. Ya están contados. Pero eso no significa que no debes de cuidar tu salud, por ejemplo. ¿Verdad? Tienes que cuidarte de tu salud. No significa que no vayas a hacer ejercicio. No significa que no te vayas a alimentar sanamente. No por eso vamos a estar afanados, ¿verdad? Pero por más, a lo que voy es de que no estás cuidando tu salud, no estás comiendo sanamente, no estás haciendo ejercicio de una manera de ansiedad porque quieres cuidarte para durar mucho. No, mire, hay deportistas, mis hermanos, que hacen ejercicio, tienen buena alimentación, tú los ves y tienen un físico atlético, pero les da un infarto y se mueren. Así les ha pasado a muchos futbolistas, por ejemplo. ¿Sí o no? Por más que se cuidaron, era su hora. Así que, y a veces nos sorprendemos, ¡ay, mira, se murió! Y de un ataque cardíaco. Casi la mayoría de los deportistas así han muerto. Y nos sorprende eso. Pero nuestros días, por más que nos afanemos por añadir un día más, no lo vamos a hacer, mis hermanos. Nuestros días ya están contados, ¿sí? Así que, así como nuestros días entonces están contados, debemos de vivirlos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. De hecho, mis hermanos, en vez de añadir a nuestra vida, podemos dañarnos a nosotros mismos por medio de la preocupación. Las preocupaciones, mis hermanos, el estrés es un gran contribuidor a la enfermedad y a la mala salud. El estar ansiosos, el estar angustiados, al contrario, eso nos resta salud. No digo, sí, salud también porque eso no, pero nos resta salud. ¿Sí? O sea, nos resta salud. Y perdón. Y la mayoría, perdón, mi hermano, es que quedó así, ¿no? Ay, Señor, perdona. Y la mayoría, mis hermanos, la mayoría de las enfermedades es a causa del estrés, es a causa de la ansiedad, a causa de la preocupación. ¿Sí o no, mis hermanos? Por eso, mire, no es por nada, la salud en este país es un negocio. ¿Verdad? Es un negocio. Aquí el que no se enferma no es negocio y hacen lo posible para enfermarte, para que siga el negocio. ¿Sí o no?
Tú vas con el médico y te da una pastilla que nunca te alivia. Y luego todos, bueno, los que somos de México, decimos, no, ya en México me recetaban mi medicamento, me lo tomaba y al instante yo ya estaba, no al instante, pues a los días ya estaba bien. Pero aquí tomo y no me alivio. Pues no te vas a aliviar porque mira, las aseguranzas le están pagando a los médicos. ¿Es en serio? Sí, a ver si no me saturan ahí, ¿verdad? Me censuran esa parte. Pero es verdad. Entonces, ahí estamos todos estresados y afanados. No, mis hermanos, tranquilos. Esperen en el Señor. ¿Para qué se preocupan? ¿Para qué están con la ansiedad? Al contrario, ahí están todos. Mire, había un compañero cuando yo trabajaba en la compañía que está aquí en Pico Rivera. Había un compañero que era más joven que yo, pero se veía como 10 años mayor que yo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo le haces? Ay, si ya me veo, pero no soy tan mal. Pero se veía 10 años mayor que yo. Ya se veía acabado, pero era porque tenía 2 trabajos. Y eso sí, en México tenía una casota, hasta me enseñaron las fotos, mira la casa que hice. Dijo, vale, está suave. ¿Y cuándo vas a visitarla? Pues casi ni voy. Nomás la hizo y casi no va. ¿Por qué? No puedo ir, es que estoy trabajando. Imagínese, mi hermano. Todo con ansiedad, angustiado, afanado, turbado, trabajando para hacerse una casa, pensando que cuando él se retire, él pueda irse para México. Pero ¿quién nos asegura la vida, mis hermanos? ¿Quién nos asegura que vamos a ir y habitar esa casa? Por eso debemos de vivir el día a día, ¿no? Dice la palabra que cada día trae su propio afán. Así es, ¿verdad? Versículo 28, mis hermanos. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Luego termina diciendo, hombres de poca fe. ¿Ah? Dios, mis hermanos, incluso cuida de la hierba del campo. Así que ciertamente cuidará de ti. Mire, no había llovido durante mucho tiempo, pero la lluviecita que cayó fue suficiente para refrescar y para darle a esas pobres plantas que necesitaban. ¿Sí o no? Mire, yo pasaba, yo veía, además aquí en la Paramount hay un parque, ¿no? Ahí, ¿sí lo ha visto? Y se veía todo seco. Dices, ay, caray, este parque está cada vez más seco con el calor que estaba haciendo. Pero cayó una lluviecita y ay, bien agradecida las plantitas, ¿no? Luego se ponen bien verdecitas, con poquito que les cae de agua. ¿Ah? Y Dios tiene cuidado de justos e injustos, fíjese. Hace llover sobre todos, hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover sobre justos e injustos. Él tiene cuidado de todos nosotros, mis hermanos. Si el Señor cuida de las plantas, cuida de la hierba del campo, ¿no cuidará de ti? Estemos confiados, mis hermanos, en el poder y en el cuidado de nuestro Padre Celestial. Hay personas que tienen su armario lleno de ropa, ¿no? De zapatos. Y algunos ni siquiera los han estrenado, ni los han usado nunca, es más. Tienen años ahí con ellos guardados. No, y lo peor, que luego abren el closet y dicen, no tengo nada que ponerme. No tienen nada y luego va el marido, ¿verdad? Con la mujer y dice, ¡ay, nos han robado! Y van y abren y todo el closet lleno, ¿verdad? Y el pobre está así, pidiendo misericordia porque se está cayendo. ¿Verdad? Y algunos se afanan porque quieren más. No tengo que ponerme. ¿Cómo que no? Mira toda la ropa aquí. Sí, pero es que este vestido no combina con estos zapatos. Quiero comprarme unos zapatos que combinen. ¿Sí o no? Los varones dicen, sí. Es cierto, hay gente que está afanada por eso. ¿Sí? Se afanan
por obtener más, y tienen. Por eso no debemos estar afanados, mis hermanos. Continúa diciendo el versículo 30, hombres de poca fe, ¿verdad? Leímos. Y poca fe, mis hermanos, no es una culpa pequeña, pues perjudica enormemente al Señor y tristemente aflige a la mente inquieta, mis hermanos. Pensar que el Señor viste a los lirios, ¿verdad? Dejaría desnudos a sus hijos, ¿no? Pensar que Dios viste a los lirios y que podría dejarnos a nosotros desnudos, eso sería vergonzoso. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Y debemos de tener fe, mis hermanos. La confianza, mis hermanos, la fe que debemos depositar en nuestro Dios, porque Él es nuestro proveedor, ¿sí? Verso 31 dice, porque el Señor conoce todas nuestras necesidades, ¿sí o no? Dice, no se afanen, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Entonces se nos invita, mis hermanos, a conocer una libertad del afán y la ansiedad que viene de una preocupación indebida por las cosas materiales, ¿sí? Mire, vaya por favor, deje un apartado y vaya a primera carta a Timoteo en el capítulo 6, verso 6. Por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 6. ¿Lo tiene? Vea lo que dice ahí. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, ¿verdad que no? Y sin duda, ¿qué dice? Nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Ya ven, mis hermanos? Estemos contentos con lo que Dios nos da. No queramos más. Digo, vuelvo a repetir, si Dios nos bendice en abundancia, gloria a Dios, ¿no? Pero con lo que Dios nos da es más que suficiente, mis hermanos. Pero a veces nosotros mismos, por ese afán y por esa ansiedad, nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque queremos, aunque no tenemos dinero, queremos comprar esa televisión. Es que ya va a ser el mundial, ya va a empezar el fútbol americano, y vas y te endeudas con la tarjeta de crédito y gastas un dinero que no tienes, que no es tuyo, y después la preocupación, la ansiedad de que tienes que pagar. ¿Sí o no, mis hermanos? Por eso debemos de estar contentos con lo que tenemos, con sustento y abrigo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, podemos nosotros reflejar este mismo tipo de corazón que una vez un siervo del Señor llamado Matthew Henry. ¿Cuántos han escuchado hablar de Matthew Henry? Él tiene un comentario muy bueno, donde se hacen buenos estudios ahí, Matthew Henry. Él demostró con este comentario cuando dijo lo siguiente, después de ser asaltado. Este hombre dijo, Señor, te agradezco que nunca me habían robado. Que a pesar de que se llevaron mi dinero, algunos diríamos, a pesar de que se llevaron mi auto, escatimaron, es decir, respetaron mi vida. Que a pesar de que se llevaron todo, no era mucho. Que fui yo a quien le robaron y no yo quien robó. Eso fue lo que dijo este hombre. Y Job 1:21 dice, porque Job dijo esto, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Ya ve? Y Mateo 6:32 nos dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él las sabe, mis hermanos. Jesús, mis hermanos, contrastó la vida de aquellos que no conocen a Dios y que están apartados de Él, ¿sí?, con aquellos que conocen a Dios y reciben su cuidado amoroso. Los que conocen a Dios deben de buscar otras cosas, ¿sí?
¿Qué cosas son las que debemos de buscar, mis hermanos? La respuesta viene en el versículo 33. Mas buscad, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos de poner primero el reino de Dios, mis hermanos. Y Dios se encargará de esas cosas que el mundo se preocupa. ¿Sí? Y aquí voy a hacer un poco más de pausa en este versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta, mis hermanos, debe de ser la regla de nuestra vida al ordenar nuestras prioridades. ¿Sí? Sin embargo, mis hermanos, es equivocado pensar que esta es solo otra prioridad para añadir a nuestra lista y ponerla primero. ¿Sí? En cambio, en todo lo que hacemos, buscamos primeramente el reino de Dios. ¿Cómo es esto? Todo lo que usted quiera hacer, los planes, todos los planes, lo que usted quiera, sus propósitos, los tiene que llevar a Dios. Tiene que buscar primero el reino de Dios. Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que yo vaya a tal lugar? Todo debemos de ponerlo en la voluntad del Señor, en buscar primeramente su reino. Por ejemplo, raramente, mis hermanos, tenemos que escoger entre honrar a Dios y amar a nuestras esposas o ser buenos trabajadores, ¿verdad? Miren, nosotros honramos a Dios y buscamos primeramente el reino de Dios al ser buenos esposos y buenos trabajadores. ¿Sí? ¿Quedó claro? También debemos recordar, mis hermanos, esta declaración en su contexto inmediato, ¿sí? Jesús nos recuerda que nuestro bienestar físico no es digno para dedicarle nuestras vidas. No debemos dedicar toda nuestra vida en nuestro bienestar físico, mis hermanos. Por eso muchos están afanados, están con la ansiedad. Si piensas que es digno de tu Dios, más bien si piensas que es digno que tu Dios con D minúscula sea la riqueza, entonces tu vida está condenada con preocupación y vives la vida como alguien que no tiene temor de Dios, preocupado mayormente por las necesidades físicas, ¿sí? Jesús, mis hermanos, no solamente le dijo que no se afanaran, les dijo que reemplazaran el afán por una preocupación por el reino de Dios, ¿sí? Y un hábito o una pasión solo se puede renunciar por un hábito o una pasión mayor, ¿sí? ¿Cuál es tu pasión? ¿O quién es tu pasión? Porque todos los hábitos que tenemos, mis hermanos, si no vienen de Dios y si no son de Dios, se pueden reemplazar por algo mayor. Pero si no es así, entonces quiere decir que eso que tú haces es mayor que tu Dios, que el reino de Dios. ¿Sí me explico? Lo que este versículo, mis hermanos, demanda entonces es eso, ¿verdad? Un compromiso para encontrar y hacer la voluntad de Dios, para aliarse completamente con su propósito. Y este compromiso, mis hermanos, debe de ser primero. Y esta lección que dice buscad primeramente el reino de Dios es la lección fundamental que todos toman cuando se arrepienten por primera vez y son convertidos. Sin embargo, mis hermanos, cada día después de eso, nuestra vida cristiana reforzará esa decisión o la negará también. El significado del versículo que acabamos de leer es tan directo como parece, mis hermanos. Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo. Amén. Y básicamente esto significa que tenemos que buscar la salvación que es inherente, mis hermanos, en el reino de Dios, porque vale más que todas las riquezas de este mundo. ¿Sí o no? La salvación vale más que cualquier riqueza, mis hermanos. Por más afanado, por más ansiedad que tengas, la salvación vale más que todo lo que tú quieras obtener en este mundo, que al final de tu vida no te vas a llevar, ¿sí?
Entonces, ¿significa esto, mis hermanos, que debemos descuidar los deberes cotidianos y lógicos que ayudan a mantener nuestras vidas? No, ciertamente no, mis hermanos, pero para el cristiano debe de haber una diferencia en nuestra actitud referente a ellas. Y si cuidamos de los asuntos de Dios como una prioridad, mis hermanos, buscando su salvación, viviendo en obediencia a Él y compartiendo las buenas nuevas del reino con otros, entonces, mis hermanos, Dios va a cuidar de nuestros asuntos como prometió. ¿Sí? Y ese, mis hermanos, es el arreglo, es el acuerdo. ¿Dónde va a quedar la preocupación? Si nos arreglamos los asuntos del Señor, compartiendo su palabra, ¿verdad? Viviendo en obediencia, buscando su salvación. Mire, lo demás viene por añadidura. Pero ¿cómo podemos saber si verdaderamente estamos buscando primero el reino de Dios? ¿Cómo? Hay preguntas que podemos formularnos, mis hermanos. Por ejemplo, ¿dónde principalmente invierto mis energías? ¿En qué gastas tus energías? ¿En qué? Muchos en el trabajo, muchos en el hogar. ¿Sí? Invierto todo mi tiempo y dinero en artículos y actividades que seguramente perecerán, o en los servicios de Dios que son los resultados de las cuales vivimos para la eternidad. ¿En qué invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero? ¿En qué, mis hermanos? ¿En cosas perecederas o en cosas eternas? Los creyentes que han aprendido realmente a poner a Dios en primer lugar, mis hermanos, podrán descansar en esta dinámica. Y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscas primero el reino de Dios y no crees que tu bienestar físico es digno por el cual vivir tu vida, entonces puedes gozar de todas estas cosas. Él promete tesoro celestial, mis hermanos, descanso en provisión divina y cumplimiento del propósito más grande de Dios para el hombre, la comunión con Él y ser parte de su reino. Dios ha prometido, mis hermanos, proveer para su propio pueblo, supliendo cada una de su necesidad. Y vaya por favor a Filipenses, dejando un apartado. Filipenses 4, versículo 19. Filipenses 4, versículo 19. Dios prometió proveer para su propio pueblo y suplir cada una de sus necesidades. ¿Qué dice Filipenses 4, 19? Dice: mi Dios pues, ¿qué? Suplirá, digan todos suplir, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero su idea de lo que necesitamos a veces es diferente a la nuestra, mis hermanos. ¿Sí? Miren, cuando uno escucha este versículo dice: no, si Dios va a suplir todas mis necesidades, no, pues ya la hice, ¿verdad? Ya voy a tener la casa de mis sueños, la camioneta que tanto he querido para viajar con la familia. No, mis hermanos, no está hablando de esas necesidades. No está hablando de suplir eso que les falta, de esas riquezas. Son riquezas celestiales, mis hermanos. Pero muchos, ¿verdad? Ponen en necesidad como riquezas o progresar en algo, pero tal vez Dios sabe lo que realmente necesitamos es un tiempo de pobreza a veces, que pasemos un tiempo de necesidad, que a veces tengamos un tiempo de pérdida de un ser querido, de algo material. O a veces el Señor quiere que estemos en un momento de soledad también. ¿Sí o no? Y cuando esto sucede, mis hermanos, estamos en buena compañía. Dios amó tanto a Job como a Elías. Sin embargo, Él permitió que Satanás destruyera a Job. ¿Sí o no? Y dejó que la mujer malvada de Jezabel quebrantara el espíritu del propio profeta Elías. ¿Sí o no? Y en ambos casos, mis hermanos, Dios hizo que después de estas tribulaciones viniera un tiempo de restauración y de sustento. Y Dios da sustento, mis hermanos. ¿Sí? Y esos aspectos negativos del reino
Van en contra de una herejía que está ganando terreno hoy en día, o que ha ganado terreno en todo el mundo, que es llamado el evangelio de la prosperidad. ¿Sí ha escuchado hablar de ese evangelio? Un creciente número de falsos maestros están ganando adeptos bajo el mensaje: Dios quiere que usted sea rico. Sí. Sin embargo, esa filosofía no es el consejo de la Biblia, mis hermanos, y ciertamente no es el consejo de Mateo 6:33 que estamos viendo ahí, que busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. No, yo voy a buscar su reino para que todas las cosas me sean añadidas. Las riquezas de este mundo. Se equivocan. Sí. Lo cual no es una fórmula, mis hermanos, para obtener riquezas, sino una descripción de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Jesús enseñó que nuestro enfoque debe de estar alejado de este mundo, ¿sí o no? Que consiste en su estatus y en sus engaños mentirosos, ¿verdad? Eso es lo que hace el mundo, nos engaña, nos miente, y más bien Jesús coloca el reino de Dios sobre las cosas de este mundo. Vaya al versículo 34 y último, mis hermanos. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Si debes preocuparte, preocúpate por las cosas de hoy, mi hermano. La mayor parte de nuestra preocupación es por las cosas sobre las que ni siquiera tenemos control, y por lo tanto es tonto y es dañino, mis hermanos. Preocupémonos por el hoy. Hoy, mis hermanos. Mañana no sabemos si el día vendrá. ¿Sí? Basta a cada día su propio mal, continúa diciendo el versículo 34. Jesús nos recuerda, mis hermanos, de la importancia de vivir el presente. No es erróneo, mis hermanos, acordarse del pasado o planear para el futuro. Hasta cierto punto, ambas cosas son buenas. Sin embargo, es fácil enfocarse demasiado en el pasado o en el futuro y dejar que el día y su propio mal sean ignorados. ¿Sí? Dios quiere que recordemos el pasado, planeemos para el futuro, pero que vivamos el presente, mis hermanos. Y nadie dijo amén. Ya para concluir, mis hermanos, si Dios cuida de cosas sencillas como la hierba, las flores y los pájaros, ¿no cuidará también de las personas que han sido creadas a su imagen? En vez de preocuparnos, mis hermanos, por las cosas que no podemos controlar, debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, mis hermanos, las necesidades de la vida que hablamos, van a ser añadidas. Poner a Dios en primer lugar es una cura, mis hermanos, para la ansiedad. Poner a Dios en primer lugar. Y muchas veces, mis hermanos, la ansiedad o la preocupación es el resultado del pecado. Y la cura es tratar con ese pecado. El Salmo 32, versículo 1 al 5, dice que la persona a la que se le perdona el pecado es bendecida, y la pesada carga de la culpa se quita cuando se confiesan los pecados. Vaya rápidamente allí al Salmo 32, verso 1, por favor. Salmo 32, verso 1. Vamos a leer del 1 al 5. ¿Lo tiene? Dice el Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Ahí está la clave de todo esto, mis hermanos. Declarar nuestro pecado al Señor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué fue lo que pasó una vez que él confesó? El Señor lo perdonó. Y perdonaste la maldad de mi pecado. Así que, mis hermanos, si hay ansiedad, si hay afán en tu vida, y ya rebasó los límites, es pecado. Y tenemos que confesarlo delante del Señor.
¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Va a perdonar ese pecado. Y una relación rota, mis hermanos, también crea ansiedad. ¿Sí o no? Intenta hacer las paces, fíjese. Intente usted hacer las paces. Y con eso se termina la ansiedad. Porque una relación rota. Miren, yo me acuerdo una vez un tío que su esposa lo dejó por un tiempo. Y estaba todo con ansiedad, angustiado. Y hasta se portaba bien, ya escuchaba las predicaciones. Eso fue nada más mientras que Dios le hizo el milagro. Pero una vez que le hizo el milagro de que la esposa volvió, se olvidó del Señor. ¿Sí? Pero mientras, oh no, hasta andaba todo, pero andaba angustiado, quería que la esposa regresara. Y no, mis hermanos, tenemos que no ser de doble ánimo, ¿verdad? Tenemos que hacer las paces. Una relación rota crea ansiedad, como le digo, y él estaba con esa ansiedad de que regresara, ¿verdad? La mujer. El miedo, mis hermanos, a lo desconocido también te produce ansiedad. Pero acude al Dios que lo sabe todo y lo controla todo también. Las circunstancias abrumadoras te causan ansiedad, pero ten fe en Dios. ¿A cuántos les ha pasado que estás así todo ansioso? Tengo que terminar esto ya. Y hasta te sientes así como que, ¿sí o no? Pero tienes que tener fe en Dios. Cuando los discípulos se angustiaron en una tormenta, Jesús primero reprendió su falta de fe. ¿Sí? Y luego reprendió al viento y las olas. Mientras estemos con Jesús, mis hermanos, no hay nada que temer. Podemos confiar en que el Señor proveerá para nuestras necesidades, nos protegerá del mal, nos guiará y guardará nuestras almas para la eternidad. Amén. Tal vez no podamos evitar que los pensamientos ansiosos, mis hermanos, entren en nuestra mente, pero podemos practicar la respuesta correcta, ¿sí? No podemos concluir sin mencionar, mis hermanos, el antídoto por excelencia a esta ansiedad existencial. ¿Sabe cuál es el antídoto para esta ansiedad existencial? Es la oración, mis hermanos. La oración. El apóstol Pablo nos ha legado uno de los pasajes más luminosos sobre este tema. Vaya por favor a Filipenses 4, versículo 6. Y vamos a leer el 7 también. Filipenses 4, 6 nos dice: por nada, ¿qué dice? ¿Estéis qué? Por nada estén afanosos, sino sean conocidas ¿qué? Vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego, con acción de gracias, mis hermanos. El ejercicio espiritual combate la causa última de la ansiedad, descrita al principio, que era la separación de Dios. Cuanto más aprendemos, mis hermanos, a desarrollar un sentido constante de la presencia de Dios en nuestra vida, es decir, orar sin cesar, más vamos a experimentar ese bálsamo de paz, mis hermanos de Dios. Y Pablo lo describe con tal fuerza que sobra cualquier comentario. Y vaya al versículo 7 de Filipenses 4, 7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a leer una vez más Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Dice Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu palabra. Señor, nosotros no queremos
estar afanosos. Queremos llevar delante de ti toda ansiedad, toda angustia. Queremos depositar sobre ti, Señor, a tus pies nuestras peticiones con toda oración y todo ruego. Porque sabemos, Padre, que cuando nos acercamos a ti confiadamente al trono de tu gracia, es donde envías el oportuno socorro. Y tu paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es la que guarda nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque muchos verán por la necesidad que estamos pasando. Muchos podrán ver por la angustia que probablemente pudieras tener. Que quizás perdiste a un ser querido, quizá te quedaste sin trabajo, quizá tienes alguna deuda, pero tu paz está en el Señor. Tu paz está depositada, tu confianza está depositada en el Señor. De tal manera que el Señor derrama de su paz. De esa paz que sobrepasa tu entendimiento, y los que lo ven dicen, pero ¿cómo puede ser esto posible? Si tú estás pasando por esta adversidad, por esta necesidad, ¿cómo es posible que tú tengas paz? ¿Cómo es posible que tú estés tan tranquilo? Y tú podrás responder, porque yo estoy confiando en el Señor. Porque yo no estoy afanado, ni angustiado, ni con ansiedad, sino que toda mi confianza está depositada en mi Señor. Y todos aquellos que vean esa paz en tu vida, querrán también tener lo mismo que tú tienes. Y es ahí donde nosotros podemos aprovechar para hablarles de Jesucristo, para compartirles de ese amor, de ese Dios amoroso, de ese Dios misericordioso que derrama de su amor y de su paz. Y no como el mundo la da, porque el mundo ofrece tantas cosas, mis hermanos, pero el Señor nos ofrece las cosas eternas, porque el mundo nos ofrece cosas perecederas que no nos llevan a ningún lado, pero lo que nos ofreces tú, Señor, es eterno, y por eso te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, te bendecimos a ti en el nombre precioso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén.